Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del Empecemos Entendiendo Webinars del mes de diciembre. En esta ocasión nos va a acompañar Said Ode desde Oven Group en Lima, Perú, con la ponencia BOPP y CPP, Producción, Propiedades y Capacidades Oven. Para hacer una breve introducción de Said, Said cuenta con una licenciatura en Ciencias de Negocios Internacionales en la Tennessee Technological University de Estados Unidos y cuenta con 9 años de experiencia en la industria plástica. Sin más, le damos la palabra a Said para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, Said, y muchas gracias. Gracias, Alejandro, y bienvenidos a todos. Okay. Perfecto. Bueno, arrancamos. Esta presentación va a ser BOPP y CPP, Producción, Propiedades y Capacidades OVEN. Vamos a hablar del BOPP, el CPP, digamos que los diferentes pasos de la producción, y estos diferentes pasos de la producción van a llevar a diferentes propiedades de estas dos películas y se van a comparar a otras películas como BOPET, BOPA y polietileno. Y finalmente vamos a hablar de las capacidades de Oven para estas dos películas. Mi nombre es Said Ode Roberti, soy gerente corporativo BOPP y CPP para el grupo Oven. Bueno, avanzamos. Primero un pequeño repaso, ¿no? Para los que no estuvieron con nosotros en la primera presentación de Empecemos Entendiendo. Son unos 3 o 4 slides de repaso. Primeramente, ¿qué es el BOPP? ¿No? El BOPP es la bioorientación, como ven en amarillo, BO, y PP del polipropileno, ¿no? Entonces también se conoce como polipropileno bioorientado, ¿no? Poli, ¿no? Que viene del idioma griego, significa varios, ¿no? Y propileno se refiere al hidrocarburo, ¿no? El propileno, que es digamos que la resina que vamos a estar, con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, polipropileno. Bioorientado se refiere a las dos direcciones que vamos a estar orientando la película, y van a ver mucho más detalle en los siguientes slides sobre cada proceso de orientación, que esos son muy importantes para las propiedades de las películas. ¿Okay? Bueno, este es un plano, digamos, de una máquina BOPP, donde primero tienes el casting, que es donde fundes las resinas, que vienen en pequeños pedacitos plásticos, pequeños pellets de polipropileno. Luego va a pasar por un estiramiento en dirección máquina. En ese momento tienes un MOPP, un polipropileno monoorientado, ¿no? Luego lo pasas por un horno que primero lo calienta y después lo va estirando 10 veces, y ese es el estiramiento en dirección transversal, el MDO. Entonces, de 1 metro cuadrado saca 50 metros cuadrados por 5 y por 10. Finalmente, esa película que ya está orientada, la vas a tratar, corona, y después lo terminas. Vamos a pasar por cada uno de estos pasos cuando hablemos a detalle de la producción. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, un BOPP, digamos, estándar, mercado, tiene una estructura normalmente, también existen de 5, pero lo más común que se ve son estructuras de 3 capas, ¿no? Y las de 5 mayormente funcionalmente son muy parecidas a las de 3 capas. Tienes la cara, que es normalmente la cara tratada, en un BOPP completamente estandarizado, ¿no? Commodity. La cara tratada, la base estructural y la cara no tratada. ¿Ok? Como pueden ver, como pueden ver, regresando al slide de la producción, pueden ver que tenemos 3 extrusores. Cada extrusor
¿no? En donde dice casting hay tres extrusores, cada extrusor va a terminar siendo una de las capas que ven aquí. ¿Okay? Importantes son los deslizantes migratorios. Vamos a hablar de resinas y algunos aditivos que son importantes, ¿no? Porque al final va a importar cuál es la resina, cuáles son los aditivos y cuál es el proceso. Y todo eso lleva a ciertas propiedades. Bueno, en cuanto a los deslizantes migratorios, estos son necesarios en BOPP y CAST para que la película deslice adecuadamente. También se conocen como aditivos slip, ¿no? O aditivos deslizantes. Slip es deslizamiento en inglés. Entonces, al momento de la extrusión, el aditivo, como ven ahí abajito tiene los puntos verdes, son digamos el aditivo, y la zona naranja es la película. Entonces el aditivo se extruye junto con la película. Pero este aditivo es migratorio, es decir, migra a la superficie, ¿no? Y va migrando, ¿no? Digamos que en el tiempo, va migrando más y más, y como ven, la línea naranja va bajando, es decir, el coeficiente de fricción va bajando. Entonces, cuando primero se extruye, una película no desliza en BOPP y CAST. A las 24 horas en BOPP y normalmente a las 36 horas en CAST ya terminó de salir el aditivo que baja el coeficiente de fricción, que es la manera como medimos el deslizamiento. ¿Por qué es importante? Si es que si no tienes un deslizamiento adecuado, te puede dar problemas en conversión, pero más que todo te va a dar problemas al momento de empacar. Esto es muy básico para las películas, digamos, estándar. Hay algunas que tú quieres que no deslice por diferentes razones. Quizás quieres un plástico que vas a apilar, por ende no usas ciertos aditivos, ¿no? Estamos hablando del commodity. Luego tienes los deslizantes no migratorios, ¿ok? Estos, por definición, no migran. Entonces, en vez de ir en las tres capas, estos solo van en las capas externas. Normalmente, si una capa, por ejemplo, es 1 o 2 micras de espesor, el deslizante migratorio es más grande que esa capa para que siempre sobresalga de la película. Esto se usa mayormente para prevenir el bloqueo de las películas, para que siempre haya un poco de aire entre las capas. Si no, dependiendo del bobinado, estos plásticos a veces son muy pegajosos y se bloquean. ¿Okay? Hablamos del BOPP, ¿no? Y rápidamente revisamos lo que vimos la última vez del CAST, ¿no? El CAST es una película de polipropileno coextruida, es decir, las tres capas, ¿no? Mayormente son de 3 capas, sin orientación. CPP, ¿no? Es CAST de polipropileno. Vean, no tiene la B, no tiene la O, no es biorientado, es solamente el CAST. También es conocido como CPP. Ahí ven una foto de nuestra máquina CAST, el rollo madre. Bueno, ¿y cómo se produce el PP-Cast? Ahí ven los tres extrusores que va a caer se va a formar, vamos a hablar de cada paso, se va a formar, va a pasar por el chill roll, el rollo de enfriamiento, y finalmente, después de ser tratado, y también hay después de que su perfil sea revisado por el medidor de espesor y ajustado, se bobina. Okay. En cada la estructura, ¿no? En 3 capas va a ser lo mismo. Va a ser la cara que tratas, la capa central y la capa sin tratamiento. ¿Okay? Normalmente la cara sin tratamiento va a ser la cara con la cual sellas y va a tener mejor sellabilidad. Mientras que la cara tratada también sella, pero no es el sello primario y es donde normalmente imprimes o laminas. Okay. Vamos a hablar bueno, ya hablamos de aditivos, ahora vamos a hablar de materias primas y procesos. Acá para mover esto. Ok.
Listo. Ok. Primeramente vamos a hablar digamos, del polipropileno, de las resinas más comunes, ¿no? Esto viene a ser el homopolímero, el copolímero y el terpolímero. El homopolímero, que arranca con homo, significa uno, y es un polímero con monómeros iguales, usas un monómero, es decir, propileno. Entonces, homopolímero de polipropileno, ¿no? Al mismo tiempo, si este polímero se produce con dos monómeros, propileno y etileno, se llama el copolímero. Y finalmente, si es que produces el polímero con tres monómeros, que vendría a ser el propileno, etileno y butileno, sería un terpolímero. También puedes tener, que no es tan común, pero también puedes tener un copolímero de propileno y butileno, digamos, ¿no? Hay diferentes mezclas, pero acá estamos hablando de lo más común. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante estas resinas, ¿no? El homopolímero digamos que la resina más económica, ¿no? Es una mezcla más económica, y este es el producto que se estira, es más rígido, ¿ok? Y no se considera sellable. Sí se puede sellar, pero es más como que quemar que sellar, y es una temperatura relativamente alta de proceso, y velocidades no te va a ayudar por ese lado. Entonces, para sellar usamos el copolímero y el terpolímero, pero ambos son más costosos. El copolímero es sellable y el terpolímero es, digamos que, ultra sellable, ¿no? Si hablamos de temperaturas, el homopolímero normalmente se funde a 150, 160 grados. Un copolímero normalmente está entre 95 a 130, depende de cuánto etileno le pongas, vamos a hablar de eso un ratito. Y el terpolímero normalmente es más bajo, inclusive por el butileno, y esto va a estar en el rango 75 a 80, 90 grados de temperatura de inicio de sello. Bueno, la resina sellable. Entonces, en un copolímero, al usar más porcentaje de etileno en esta mezcla de los dos monómeros para hacer el copolímero, si usas más etileno, más baja la temperatura de inicio de sello. Por eso puedes tener un copolímero que sella a 95 grados versus un copolímero que sella a 120, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con el terpolímero. Mientras más etileno o butileno utilices versus en proporción al homopolímero, vas a poder tener una mayor sellabilidad, es decir, un sello a menor temperatura. ¿Okay? Bueno, importancia, digamos, de la temperatura de inicio de sello, ¿no? La temperatura de inicio de sello es la temperatura al cual una película llega a una determinada fuerza de sello, ¿no? A una cierta presión y a un tiempo de sellado, ¿no? Esto es importante porque esto es una condición de laboratorio. No significa que para un cliente le va a sellar a esa temperatura, porque los clientes tienen diferentes presiones, diferentes, digamos que tiempos de residencia de las mordazas, del sello, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el beneficio, digamos, de una temperatura de inicio de sello baja, digamos? Bueno, uno podría pensar que el beneficio viene porque, bueno, con menor temperatura tu máquina puede estar más fría y hay un ahorro energético, pero no va por ahí. La importancia viene, el ahorro viene por poder correr las máquinas a las mismas temperaturas a mayor velocidad. ¿Okay? Ahora, también resalto de que no es solamente importante la temperatura de inicio de sello, pero la fuerza. Las temperaturas de inicio de sello se miden normalmente a una fuerza, digamos que la temperatura a una cierta presión y a un cierto tiempo para poder llegar a 2 newtons. Pero 2 newtons es como un snack, cuando abres una bolsa, digamos, de un empaque de una galleta Oreo snack. Entonces, dependiendo de lo que quieres empacar, tienes que tener no solo una baja temperatura de inicio de sello si quieres correr rápido, pero también tienes que pensar a la fuerza a la cual quieres llegar. Y esto se consigue con productos
mayor espesor de capa de sello. ¿Okay? Acá pueden ver más o menos cómo se mide la temperatura de inicio de sello. Simplemente agarras la película, lo sellas entre dos mordazas calientes y después mides la fuerza para poder separarlos. Bueno, estructuras de BOPP. Hablando de este producto commodity de 3 capas, que es el más común. Por ejemplo, si quiero un producto sellable a ambas caras, podría hacerlo copo o homocopo, es decir, las capas externas tienen copolímero y la interna tiene homopolímero. Podría ser copo homoterpo, ¿no? Donde la temperatura de inicio de sello versus el primer ejemplo, el segundo ejemplo tiene una temperatura más baja, ¿no? Obviamente más costoso, pero lo que hay que ver es que si bien la resina es un poco más costosa, si es que puedes correr más rápido tu máquina de empaque, ¿no? Vas a tener un beneficio económico probablemente mayor a la diferencia de precio entre las dos películas. Luego podrías hacer, por ejemplo, un BOPP sellable por una cara, ¿no? Entonces puedes hacer homocopo. La capa central en BOPP siempre se mantiene como homopolímero, porque ese es el producto que tienes que, digamos, que formar y estirar. Pero los periféricos puedes ir cambiando entre homopolímero, copolímero y terpolímero, ¿no? Entonces podrías tener homocopo o, por ejemplo, homo-terpo. ¿Okay? Otra vez, aquí va a depender de lo que quieras, digamos, que de las propiedades que necesites para tu empaque. Pero lo que quiero mostrar es que puedes tener, digamos, un gran abanico de posibilidades al tener 3 capas, y con 5 mayor inclusive, ¿no? Después puedes tener una estructura no sellable, con puro homopolímero, ¿no? Esta sería una estructura que, por lo menos en cuanto a resina, sería muy económica, pero estrictamente no es sellable en una máquina que forma y sella, ¿no? Pero sí hay aplicaciones de puro homopolímero, como por ejemplo cintas adhesivas. Bueno, pues es un ejemplo. En algunos casos se hace con puro homopolímero, ¿no? Finalmente, el homopolímero y el copolímero y el terpolímero. El homopolímero, si bien es más económico, es más brillante, es más bonito, ¿okay? Brilla más en BOPP, pero no sella. Entonces, muchas veces se ve el homopolímero en las capas externas de un empaque, ¿no? Tú puedes tener 2 películas que laminas, ¿no? Pero la película que va por fuera tiende a ser la que tiene homopolímero por fuera para que el empaque tenga el brillo, ¿ok? Tenga más brillo. El copolímero es un poco más opaco, pero te va a dar facilidad de darte sellabilidad. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar del proceso de BOPP. Vamos a empezar con extrusión, luego el moldeo, seguido por el estiramiento longitudinal, el estiramiento transversal, el tratamiento corona, el embobinado y los cortes primarios y secundarios. Le puse una estrellita ahí, porque en cast no hay estiramiento ni longitudinal ni transversal. Entonces esos pasos no los tienes. Como no tienes esos pasos en cast, vamos a hablar del moldeo en un minuto, pero el moldeo en BOPP terminas en una película de 1 a 1.1, 1.2 metros, normalmente, ¿no? Es más pequeña, menor ancho, y después le estiras. Como el cast no lo estiras, tu moldeo tiene que ser una película que comienza con 4, 5, 6 metros, en el caso de OVE. Ok. Primeramente, extrusión. La extrusión es un proceso continuo en el cual los productos acabados se obtienen forzando un material fundido a través de una herramienta de conformación, ¿no? Le vas subiendo y subiendo la temperatura y va fluyendo más y más, y digamos que este plástico fundido va a entrar luego a ser
moldeado. ¿Okay? Entonces, básicamente, arrancas con un pellet y terminas con un plástico fundido que puede ser moldeado. ¿Ok? Luego, el moldeo, ¿no? El moldeo es un proceso por el cual se enfría y se da forma al polímero fundido. ¿Ok? El dado y el sistema de enfriamiento determinan la forma del producto y se utilizan dados planos para la fabricación de películas, de fabricación de láminas y películas. No tienes otros procesos, puedes hacer inyección, etc. Pero en el caso de películas, lo vas enfriando y lo vas también adelgazando. Y el rápido enfriamiento del polímero es el que hace posible que el plástico adquiera la forma deseada, ¿no? En nuestro caso, es una cortina de plástico fundido que se logra primero con el rodillo de enfriamiento y posteriormente con la tina de agua fría. Es decir, el plástico cae, lo moldeas, cae caliente a un rodillo de enfriamiento, normalmente es un 17, 16 grados. Ya que cae ese rodillo, que vamos a ver una foto ahorita, va a pasar por un baño de agua. ¿Ok? Entonces acá tienes un ejemplo de un dado, ¿no? El plástico fundido, ¿no? Va a entrar al dado y va a caer con una cortina, ¿ok? Como, digamos que caería como donde ven la B, ahí en el medio va cayendo la película ya. Entonces el dado va a ir adelgazando y convirtiendo, digamos, que digamos, del espagueti a una lasaña, ¿no? Y va a caer, ¿ok? Bueno, y ahí tienes una foto del rodillo de enfriamiento, el chill roll, en CAST, en CPP, ¿no? En CPP no se usa agua como en BOPP, ¿no? Por eso es que no se ve la tina de agua en esta foto. Pero en BOPP tienes un chill roll, pasa por debajo, o sea, digamos que el chill roll está sumergido en agua, entonces cae al chill roll y después entra debajo del chill roll también con agua y sale la película ya formada. Okay. Ok, en ese momento tenemos una película, digamos que ya moldeada. Ahora vienen los procesos de orientación. Recuerden que en CAST no hay orientación, ¿no? Entonces, primero viene el estiramiento longitudinal, ¿no? Que se realiza en el MDO, Machine Direction Orienter, o la orientación dirección máquina. Okay. Tienes primero un precalentamiento con rodillos con aceite muy caliente, ¿no? Lo vas calentando, ¿no? Y luego hay unos rodillos de estiramiento y finalmente templado. ¿Okay? Entonces, todo el estiro del MDO realmente ocurre en un pedazo que puede ser pues 5% del metraje de todo el MDO. Es bien pequeño, pero ahí es donde se produce todo el estiro. Primero, la gran mayoría es solamente ir calentando. ¿Okay? Recuerden que el MDO, antes de empezar con el TDO, el MDO es 5 veces, ¿no? Entonces, el metro cuadrado que entra, terminas con 5 metros cuadrados. Y la película pues, obviamente se va adelgazando. Luego se realiza el estiro transversal, ¿no? Que es el TDO, Transversal Direction Orienter. Entonces es el orientador de dirección transversal en español. Se conoce como el TDO. Es un horno. ¿Okay? Es un horno en el cual tienes un precalentamiento, un estirado y una fijación. Y luego un enfriamiento para que pase el siguiente proceso. Entonces la película se calienta por ambas caras, sin contacto, por acción de aire caliente, lleva el plástico a la temperatura de reblandecimiento en el precalentamiento y posteriormente unos rieles en la cadena unas morrazas van a agarrar la película y la van a ir abriendo. Pero como está con suficiente aire caliente, ya está reblandecida, se va a ir separando y se va a estirar la película en vez de romper, ¿no? Es un proceso obviamente muy técnico y a veces hay roturas, ¿no? Mientras más delgada una película hay más chance de roturas, por ejemplo, también, ¿no? Ok, entonces el MDO se estira 5 veces en sentido máquina
y el TDO estira 10 veces en sentido transversal. Es decir, por cada metro cuadrado de película que sale del dado, del moldeo, se termina estirando hasta tener 50 metros cuadrados de película. ¿Ok? Bueno, ya extruimos el material, ya lo moldeamos, ya lo estiramos en 2 direcciones, ya lo enfriamos, ¿no? Entonces, luego es el momento del tratamiento, del tratamiento corona, ¿no? El, el polipropileno es de carácter inerte, es decir, no reacciona con productos químicos o solventes y no absorbe humedad. ¿Ok? Entonces, en forma natural no tiene ningún anclaje para tintas o adhesivos. Entonces, el tratamiento corona lo que es una carga eléctrica, ¿no? Altamente oxidante, que va a modificar la superficie de la película, haciéndola receptiva a las tintas de impresión, recubrimientos y adhesivos, ¿no? Un dato interesante, los tratamientos coronas normalmente son alrededor de 47, 48, 50, 52 dinas salido de extrusión, ¿no? Pero luego ya de las 24 horas de reposo va bajando a los niveles que normalmente los clientes utilizan, ¿no? Que es alrededor de 38, 39 dinas. Ok, bueno, el embobinado, ¿no? Es la función del bobinador es tomar la película a la velocidad de producción y enrollarla sobre un centro metálico sin deformarla, sin arrugas, pliegues y con una formación de rollo pareja, ¿no? No es simplemente, acuérdense que es por ejemplo, en un caso de una película de Oven, la mayoría de máquinas, todas están en el rango de 4 a 10.4 metros de ancho. Entonces, especialmente las máquinas más anchas, va a ser es todo un arte, ¿no? Lograr una buena conformación del rollo madre. Cualquier arruga en el rollo madre se va a ir empeorando cuando vas con mayor metraje. Entonces tenemos que asegurar alta calidad en todo el metraje, ¿no? Okay. Luego tienes corte primario, y luego de un reposo de 24 horas, el BOPP está listo para ser cortado en anchos específicos para cada cliente. Ojo que, como hablamos, el resto es necesario porque tiene ciertos aditivos que migran a la superficie, ¿no? Y en rollo madre, estos aditivos, como hay más aire entre las capas, todavía no ha sido tensionado en las cortadoras, ¿no? Migran más. Al momento de ya cortarlo, no es que se detiene la migración, pero ya es a una velocidad menor, ¿no? Por eso es que se le da un tiempo de reposo para que miren bien los aditivos. La idea es tener una película que en 24 horas está lista no solo para ser utilizada en la planta productiva, pero al otro lado del mundo, después de meses. ¿Okay? Bueno, combinamos el rollo madre con los anchos de los clientes y podemos trabajar diámetros diferentes, ¿no? Dependiendo de la solicitud del cliente. Estas máquinas primarias tienen anchos mínimos, porque si no, los brazos, digamos que se te acaban. Solo tienes un número de brazos para bobina. Entonces, si el ancho es muy chiquito, uso todos mis brazos en un ancho pequeño. Entonces, ahí es cuando entra el corte secundario, si es necesario, ¿no? Entonces, para clientes que tienen pedidos donde el ancho es muy pequeño, para poder cortar en la cortadora primaria, existe el corte secundario. Son cortadoras más pequeñas, ¿no? Y ahí el rango es mucho menor, ¿no? El mínimo hemos cortado hasta 3 centímetros, ¿no? Entonces, de ancho, ¿no? Entonces, es bien pequeño para aplicaciones muy específicas, ¿no? Es un trabajo enorme, pero sí lo hemos hecho para aplicaciones específicas. ¿Ok? Bueno, luego vamos a hablar de las propiedades de las películas plásticas, ¿no? Entonces, lo que quería hacer en este caso era no solo hablar del BOPP y el CPP, pero cómo se comparan a las otras películas plásticas que normalmente uno ve en el mercado,
Ups. ¿Ok? Ahí está. Es el BOPET, el BOPA y el polietileno. El, el BOPET es la biorientación del PET. El BOPP es la biorientación del polipropileno. El BOPA es la biorientación de la poliamida. Tienes el CPP, que es el CAS de polipropileno, y el polietileno, no lo especifiqué, pero acá estoy hablando de un LDPE, de baja densidad, hecho de un Bloomfield, ¿no? Bueno, primero hablamos de transparencia, ¿no? Un BOPET, ¿no? Es un producto con mucha transparencia, un BOPP y un BOPA también. El CAS también tiene alta transparencia. El polietileno no, el polietileno tiende a ser muy opaco. ¿Okay? En cuanto a brillo, que es el gloss, tenemos el BOPET, el BOPP y el BOPA, que son altamente brillantes, y el CPP también, y el polietileno no mucho, ¿no? Obviamente estos son, digamos que, los productos más estándar, ¿no? Existen polietilenos que son más brillantes que otros, sí, ¿no? Normalmente son resinas muy caras, pero sí existen, ¿no? Luego tenemos la fuerza de sello, ¿ok? En cuanto a fuerza de sello, el BOPET tiene una muy baja fuerza de sello, ¿no? Realmente no sella, pero le puse una estrella porque existen BOPETs que sí sellan a muy baja fuerza, ¿no? 1 o 2 newtons, no llegan a más. Es más que todo para los sellos traslape, o digamos que después de un sello aleta, para que la aleta se quede pegada al empaque, ¿no? Luego tienes el BOPP, que tiene 2 estrellas porque se considera un sello abre fácil, ¿no? Alrededor de 3, 4 newtons, ¿no? El BOPA no sella y el cast y el polietileno tienen muy alta fuerza de sello, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es importante mencionar que, por ejemplo, uno diría, bueno, entonces el cast es mejor en sellabilidad que el BOPP. Y la respuesta es no. La respuesta es que depende del producto que vas a empacar y cómo lo quieres abrir. Si una galleta la tienes en un cast, por ejemplo, y tú quieres que tu cliente la tenga el abre fácil, no va a tenerlo, se va a caer al piso, ¿no? Mientras que con BOPP va a abrir facilito y las papitas no van a caer en el piso, ¿no? Igualmente, si usas un BOPP y tiene baja fuerza de sello para 1 kilo de café, el café va a terminar en el suelo, porque no tiene la fuerza de sello, ¿no? Que si lo manipulas, etcétera, si te cae, se va a ir por todo lado. Con caso, ¿no? Con polietileno tampoco. Entonces, es importante notar, antes de seguir, que no es que un producto es bueno o malo, depende de la propiedad que necesitas para tu empaque. Luego, resistencia a la temperatura. Como pueden ver rápidamente, los que tienen menor sellabilidad tienden a tener mejor resistencia a la temperatura. Pues es realmente lo mismo, estamos viendo la misma propiedad desde diferentes ángulos, ¿no? El BOPET tiene muy alta resistencia a la temperatura, el BOPP menos porque pierde su orientación. El BOPA tiene muy alta resistencia, y el CAS y el polietileno tienen también baja resistencia, digamos que a la temperatura. Esto es importante para empaques, por ejemplo, tricapas, donde la lámina que queda por fuera tiene que resistir mucha temperatura para que la mordaza, digamos, transfiere el calor y llegue hasta la parte interna que sella, ¿no? Por eso es que el BOPET se ve mucho en la cara externa en tricapas. Bueno, y en cuanto a la transparencia y el brillo, también no sé si pueden notar que los más altos son los productos biorientados, ¿no? Especialmente se ve en el brillo, ¿no? Esto es porque digamos que el producto está más ordenado, más planito, ¿no? Digamos que con cada orientación vas a tener un polímero un poco más ordenado y eso va a resultar en una capa un poco más eh, eh, plana, ¿no? A la cual es más fácil que se rebote la luz.
Bueno, luego hablamos de resistencia a la punción, ¿no? El producto BOPET, BOPP tienen una cierta resistencia a la punción, pero el rey, digamos, de la resistencia a la punción es el BOPA. Esto es en base a la materia prima, la poliamida, ¿no? Entonces se usa mucho para empaques al vacío, donde el contenido tiene algún agente punzante, ¿no? Que podría hacerle hueco al empaque, ¿no? Por ejemplo, una uña de cangrejo, o un hueso, una carne, ¿no? Un rico tomahawk o algo así, ¿no? Eh, y bueno, y el casi polietileno casi no tienen resistencia al punzonado porque pues se van estirando. Pero al mismo tiempo la siguiente es la elongación, ¿no? Donde el BOPE, DOPP y BOPA, cuando ya comienzan a romperse, ya no elongan, solamente rompen. Mientras que casi el polietileno van resistiendo. Entonces, para productos como fideos, por ejemplo, se usa el BOPP con el cast, para que tenga algo de resistencia a la punción, y si es que rompe, algo más va a elongar antes de que se rompa todo el empaque. Entonces, hay muchas sinergias entre los plásticos. Si uno tiene un número de funcionalidades que necesita de tu empaque, ahí es cuando vas laminando para poder mezclar, digamos, las diferentes propiedades de cada plástico. Luego tenemos la propagación de la resistencia a la propagación de la rotura, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuando ya rompió un material, una lámina, ¿cuánto resiste, ¿no?, la propagación de esa rotura? Es decir, si ya rompió, ¿qué tan fácil es que se rompa todo y el producto quede, digamos, por todo lado? Y ahí es donde el cast y el polietileno tienen mejores propiedades. Esto tiene mucho que ver con la orientación. Cuando se produce un cast o un polietileno, un cast PP y un polietileno, vas a tener, digamos que no hay tanto orden, no hay la biorientación, ¿no? Entonces, cuando tienes biorientación, como están orientados a dos direcciones, cuando ya tienes una rotura, la rotura va a seguir una de esas dos direcciones y se va a romper fácilmente. En cast, en polietileno, hay mucho menos. ¿Ok? Entonces eso te va a ayudar a que resista la propagación de la rotura. ¿Ok? Luego vamos a hablar de barreras. La barrera lo hemos separado en cuando está metalizado y productos sin metalizar. Hablando de sin metalizar, la barrera del O2 al oxígeno, ahí es donde el BOPA y el BOPET van a tener barrera, ¿no? El BOPA más que el BOPET, ¿no? Y cuando lo metalizas inclusive vas a tener inclusive más barreras, ¿no? En BOPET se utiliza para cafés, por ejemplo, mucho eso, en BOPET, perdón, y en BOPA, ¿no? Hay diferentes aplicaciones, pero una que es muy común es la de globos, ¿no? Para que el oxígeno, cuando ya pongas digamos, un globo, para que los gases que metes no salgan, ¿no? Se queden ahí y floten, ¿no? Luego tenemos la barrera del vapor de agua. Esto es muy importante para, por ejemplo, snacks, ¿no? Y ahí es donde el BOPP tiene muy alta barrera, ¿no? Y el BOPET también, ¿no? Pero el tema del BOPET es que como no es sellable, normalmente no se usa mucho para snacks de 2 capas, porque no sella. Entonces ahí es cuando el BOPP se utiliza mucho, ¿no? La gran mayoría de snacks con BOPP, transparente con metal. El CAS también tiene buena barrera al vapor de agua, ¿no? Un poco menor que el BOPP y el BOPET, pero el beneficio de un CAS metalizado es que vas a tener mayor hermeticidad, mayor fuerza de sello. Entonces, cuando uno quiere que tu empaque, digamos, tenga cuando quieres que el empaque dure, tienes que asegurar 2 cosas. Una es la barrera y la otra es la hermeticidad del empaque. Cuando lo sellaste, dejaste un mini huequito o no. Entonces, chance de que tengas un mini huequito, ¿no? Donde la permeabilidad es infinita,
es mucho menor en un cast, ¿no? Entonces, si bien la barrera no es tan alta, la hermeticidad es mucho más alta. Entonces, en ciertos productos se utiliza cast metalizado. Finalmente, la densidad, ¿no? Esto es muy importante al momento de elegir los empaques, ¿no? Muchas veces se revisa el precio por kilo, ¿no? Pero el precio por kilo realmente es irrelevante si es que las densidades si no se toman en cuenta las densidades y los espesores. Y la densidad multiplicada por el espesor te da lo que se llama el gramaje. Entonces, un precio junto con un gramaje, ¿no? Eso sí es relevante, pero tienes que tener los dos, ¿no? En BOPET es un producto más denso, 1.4 gramos por centímetro cúbico, y este producto normalmente se vende 12 micras, ¿no? El BOPP es menos denso, pero tiende a ser un poco más grueso, que este se trabaja normalmente entre 15 a 50 micras. BOPA también es un poco más denso y se trabaja entre 10 la mayoría está en 15 micras, 15 a 25 micras. Pero ahí realmente no es tanta competencia, digamos, del BOPP, porque está buscando diferentes cosas, ¿no? Si está buscando ya barrera, compite contra otros productos. El cast es igual que el BOPP en cuanto a densidad, porque uno es la biorientación del polipropileno, el otro es el cast del polipropileno, entonces los dos son polipropileno, misma densidad. Y finalmente, el polietileno tiene también un rango realmente, que es entre 0.91 a 0.93 por ahí. ¿Okay? Entonces, lo importante aquí es que el hecho de cómo lo produces y si lo biorientas o no, es muy importante. Y también la resina base que utilizas, ¿no? Los polipropilenos tienden a tener buenas propiedades para barreras al vapor de agua, mientras que el BOPA, por ejemplo, tiene muy buena barrera al oxígeno, ¿no? Y sí mencionaría de que el BOPA no solo tiene buena barrera al oxígeno, pero también tiene, esta barrera se mantiene, porque no es una barrera, digamos que la barrera que tienen O2, ¿no? Que es el oxígeno, sin metalizar, igual es alta, ¿no? Y esta barrera no se arruina, digamos que al manipularla, porque no es una barrera por metalización, que es delgadito, un pedazo de metal, un metal delgado. Esta es una barrera por espesor. Entonces tienes micras de barrera. ¿Okay? Oven tiene BOPET, BOPP, BOPA y CPP. Y nuestros clientes son los que producen sus propios polietilenos o también los compran por otros lados. Bueno, en cuanto a las capacidades de Oven, ¿okay? Tenemos, en cuanto a BOPP, tenemos 15 líneas de producción y es una capacidad instalada de 425.000 toneladas métricas anuales, ¿no? En cuanto a capacidades, estamos en el top 3, top 5 mundialmente. Tenemos 2 líneas en Ecuador, de 4 y 4.3 metros. Esta fue, digamos, que la cuna de Oven, ¿no? Luego tenemos 4 máquinas en Perú. Se arrancó en el año 2003 con una máquina francesa y luego compramos 3 máquinas alemanas. Tenemos 2 líneas en Argentina, 2 líneas en Chile, que fueron adquiridas junto con la compra de Sigdopac, ¿no? Y ahí también, digamos que vino con el producto BOPA, ¿no? Tenemos 2 líneas en El Salvador, que dicho es el caso, una de las líneas de Argentina y 2 de El Salvador y 2 de Perú, todas son, digamos que líneas hermanas, lo mismo productor de la línea, ¿no? Y mismo ancho. Mismas velocidades también, metros por minuto. Finalmente, nosotros, como el Grupo Oven, hicimos una inversión importante en Colombia recientemente con una línea de BOPP
junto con también una línea de BOPET que va a aprender en unos meses, en un mes más o menos. Pero la BOPP ya aprendió este año y es la línea más grande de Sudamérica, 10.5 metros de ancho y 550 metros por minuto. Solamente esta línea solita produce 50.000 toneladas al año, una línea de producción. Luego, en marzo en marzo de este año, adquirimos la empresa Poligal, que vino con 2 máquinas de BOPP, una en Portugal, una en Polonia, y también una máquina CPP que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es el gran beneficio de trabajar con Oven? Es que somos multiplanta y multiproducto, ¿no? Y se ha visto, obviamente, en muchos mercados tenemos producción local, pero si no es local, va a ser por lo menos regional, ¿no? Y ahora se ha puesto de moda, antes el offshoring y ahora es el nearshoring, ¿no? Donde tratas de tener proveedores más cercanos, no necesariamente tan lejos de tu base, ¿no? Entonces, en Américas, Europa, partes de África, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Y estamos llegando también a Asia. En general, es una empresa en la cual uno puede tener el beneficio de tener diferentes plantas que abastezca a cada cliente, ¿no? En el evento de algún problema, como por ejemplo una pandemia, es mejor trabajar con una empresa como Oven porque tenemos, digamos que mejor seguridad de abastecimiento continuo. Finalmente, al tener tantas líneas para ciertos productos especiales, tenemos diferentes anchos. Y esto es un negocio al final de anchos. Si el ancho no cuadra para productos especiales, no hablo de commodities, para productos especiales, el ancho es muy importante, porque lo que no se trabaja ahí normalmente es merma. Al tener diferentes anchos de máquina, podemos optimizar estos productos especiales, porque puedes escoger en qué máquina lo produces. ¿Ok? En capacidad de Oven en CPP. En CPP tenemos 2 máquinas en Perú, ambas son de 4.8 y 6.2 metros. Y tenemos, bueno, y la capacidad ahí son 35.000 toneladas por año en Perú y otras 12.000 toneladas por año en Portugal, que también es una línea, es una mezcla entre Bruckner y Reifenhauser. Y lo importante aquí es que no solo hemos desarrollado como CAST, ¿no?, un producto estable, ¿no? Es un producto que tras mucho desarrollo te funciona a las 24 horas y a los 6 meses. Tenemos una manera de aditivar muy específica, ¿no? Así un gran desarrollo que duró años y nuestro producto es mucho más duradero. Era necesario desarrollar un producto duradero porque normalmente el cast se produce localmente, ¿no? Entonces, hay muchos productores en diferentes países, regiones, pero normalmente producen para su mercado local. Entonces, se pueden dar el lujo de ponerle muchos aditivos, etcétera, a las películas, porque no, al fin y al cabo se van a usar rápidamente. Nuestro producto de cast es un producto cast desarrollado para funcionar en el tiempo, por definición, porque exportamos la mayoría. Entonces, esto va a resultar en un producto que va a tener mejor activación, ¿no?, y mejor apariencia, porque no sobreaditivamos, ¿no? Okay. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá culmina la ponencia, digamos, y podemos abrir el tiempo para preguntas. Así es, Said. Muchas gracias por tu presentación. Hay varias preguntas por parte de los participantes. Vamos con la primera de ellas. Marcelo Fajardo consulta, ¿cuáles son las tendencias de BOPP, tanto con PCR como biodegradable? Okay. Bueno,
El PCR en BOPP realmente no está aprobado aún, y dudo que sea aprobado para películas, porque el polipropileno va a dejar que digamos que este producto post-consumer, que está con muchas impurezas, migre a la superficie, ¿no? Aunque lo pongas en el medio de 3 o 4 o 5 capas, igual va a migrar algo. Entonces, el PCR en BOPP es medio complicado. Eh, pero sí existe un proceso que es el reciclaje químico, que ahí por un lado vas a terminar con un desperdicio que al final lo quemas, y por el otro lado, ese es el byproduct, digamos, el nuevo producto que sale, pero la gran parte se convierte en gas propano, y de ahí produces polipropileno, ¿no? Entonces, lo que va a suceder en muchos años, o es una de las tendencias, por lo menos ahorita, es que el plástico post-consumo, ¿no? Se va a pasar por un proceso de reciclaje químico, y las petroquímicas van a vender a los productores como Oven eh, este polipropileno con, hecho con la resina PCR, pero no es el PCR, es el gas que viene del PCR. ¿Ok? Entonces, ese gas va a ser, no vas a poder saber que viene de PCR, porque realmente va a ser un gas propano que se hace polipropileno, ¿no? Entonces, no, va a haber todo un juego de certificados, donde nosotros vamos a comprar resina regularmente virgen y también vamos a comprar resina que parece virgen, es virgen realmente, eh, pero viene con un certificado de que su origen fue el PCR. Y eso lo vendemos a nuestros convertidores y ellos le venden, digamos, a los clientes finales con el mismo certificado y damos vuelta al asunto, ¿no? Ese es el PCR para BOPP. Es diferente para PET, etcétera, es muy diferente, pero porque el PET no deja que migren estas impurezas, el PP sí. Entonces, para comida no se va a poder. Marcelo también preguntó Biodegradables. sobre biodegradables. Hay diferentes, biodegradables depende de la región, ¿no? Actualmente tenemos unos productos biodegradables que vendemos en el mercado sudamericano, tenemos otros para el mercado eh, europeo, ¿no? Y hay algunos que están prohibidos en el mercado europeo, otros, o sea, depende mucho de la región, ¿no? La idea es encontrar uno que degrade al nivel de no crear mucho microplástico, ¿no? Entonces tienes la opción de PCR, la opción de biodegradar, eh, y finalmente la opción del monopolímero, que hablamos en la ponencia anterior, que es tratar de que todas las estructuras sean de solamente un polímero para que sea fácilmente reciclable. Perfecto. Vamos con la siguiente interrogante. Un poco más de aplicación. La aplicación de deslizantes en polímeros puede traer problemas al momento de laminar. Esa es la pregunta. Ah, es la pregunta. Ya. Así es. eh, sí, o sea, es más fácil laminar que imprimir. Y si está muy aditivado, te podría dar problemas de laminación, ¿no? Pero nuestras películas están optimizadas, ¿no? Entonces, es una mezcla de diferentes aditivos, algunos migratorios, otros no migratorios, para que, para que esto no suceda, ¿no? Normalmente nuestras películas tienen un mínimo de tensión superficial para poder imprimir. Y si tienes un producto que es imprimible, casi por definición, es mucho más fácil laminarlo, ¿no? En el caso de BOPP, nosotros vendemos películas con mínimo 38 dinas, pero yo he visto BOPPs que laminan con 37, 36, ¿no? Entonces el requerimiento es menor, obviamente, como produce solamente una película, tiene que ser bueno para los dos, pero la laminación es un poco más fácil. Ahora, si existe, ¿puede sobreaditivarlo y dar problemas? Absolutamente. Eso es un tema ya de la fórmula, ¿no? Y el proceso. Se añadiría que se ve mucho en polietilenos gruesos. Se ve mucho en polietilenos gruesos ese problema. Perfecto. Otra pregunta. ¿Qué capas o qué conformación de capas recomendarías para productos fermentados? Para productos Fermentados. fermentados.
Giovanni hizo la pregunta si pudieses especificarnos qué tipo de productos. Creo que pudiera ayudar a darte una mejor respuesta, Said. Vamos con la siguiente mientras Giovanni nos... Giovanni contesta alimentos fermentados. No sé si eso ayuda un Bueno, poco más. normalmente estos productos va a depender, ¿no? Va a depender de si van a necesitar barreras o no. Va a depender del peso, ¿no? Y quieres un producto relativamente inerte, ¿no? Entonces, probablemente algún tipo de polipropileno o un CAS, por ejemplo, de alta sellabilidad, ¿no? Y si es necesario barrera, le puedes poner un BOPP metalizado doble tratado o un PET. Ahora, en polipropileno, si usas homo o copo, igual va a ser lo que... homo y copo versus homo, copo, va a ser casi lo mismo. Igual es un material que va a dejar que ciertos productos sean más permeables, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo. Para productos que se retortan, ¿no? Que es un proceso donde vas calentando, digamos que matando bacterias a 120 grados por una hora, eh, 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 ahí es donde usas un cast por dentro, pero le pones una barrera a estos productos que pueden ir migrando con BOPA y después aluminio, ¿no? Y luego un BOPE, luego haces 4 capas, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? O sea, va a depender del peso y si lo quieres, quieres que tenga barrera o no. Perfecto. Marcelo Fajardo, ¿cuáles aplicaciones o cuáles son las aplicaciones actuales para CPP metalizado? ¿Ok? Bueno, CPP metalizado actualmente lo tenemos para snacks en Estados Unidos. Tenemos panetón, o el panetón, se lo dice en Perú, hay países que dicen pan dulce, en inglés Estados Unidos es fruitcakes, tenemos panetón. Eh, Tenemos chifles, ¿no? O sea, ejemplos de snacks, ¿no? Y productos un poco más grandes. Café también, ¿no? Entonces, es un producto que tiene mayor crecimiento en cast, porque lo que te da el cast metalizado es una manera de, de tener, de tener alta fuerza de sello y barrera en una capa. Normalmente, si quieres alta fuerza de sello y barrera, son productos de 3 capas. Entonces, al usar solamente 2 capas, cast metal más a lo que lo lamines, te estás ahorrando una laminación en conversión. Entonces, el empaque final es mucho más barato, ¿no? La limitante es la barrera. La barrera de un trilaminado tiende a ser más alta que este bilaminado con cast metal. Entonces, va a depender de lo que estás empacando. Pero si la barrera es suficientemente buena, el concepto de good enough, vas a llegar a una economía inigualable. Excelente. Hablando de cast, ¿cuáles son los aditivos que utilizan en la producción de CPP? Mira, en CPP se utiliza el aditivo, eh, los no migratorios, ¿no? Y los migratorios, ¿no? En CAST es muy importante aditivar bien, porque una película rígida, biorientada, como un BOPP o un BOPET, si es que, por ejemplo, en un BOPP no migra todos los aditivos adecuadamente, eh, igual al momento de trabajarlo, ¿no? Lo vas a tensionar y es algo trabajable. En CAS no, el CAS no es biorientado, es decir, todavía lo puedes orientar, es decir, deformar también. Entonces, un CAS que no fue aditivado adecuadamente, se te va a dar problemas en máquinas, en la máquina de empaque, ¿no? Y o conversión, porque lo vas a estirar, lo vas a malograr, ¿no? Entonces, es diferente la aditivación en un CAS que en un BOPP, es más crítica, más crítica. Entonces, ¿qué haces? Le pones BOPP, le pones antiblock, ¿no? El no migratorio para que no bloquee, y le pones una reserva de aditivos migratorios, ¿no? Y digamos que el gran desarrollo de Oven es que esta mezcla es absolutamente óptima. Óptima y no tiene producto igual, ¿no? Porque funciona en el momento y funciona a los cuantos meses. Tenemos un aditivo que migra, pero no satura, digamos. Entonces es imprimible, es laminable, es deslizante, etcétera. Es un commodity que funciona
para muchas aplicaciones. Es muy democrático nuestro CAS estándar. Exacto. Aquí una pregunta, tomando también el tema del antibloqueo y los antiblocking. En un film de BOPP de 3 capas, normalmente las capas externas tienen una micra, es lo que indica la persona. Sin embargo, los antiblocking que se utilizan están entre 3 y 5 micras. ¿Cómo se retienen estos antiblocking en la superficie sin desprenderse? Bueno, la respuesta es que a veces se desprenden. Y uno trata de trabajar antiblocks más finos, ¿no? Entonces sí, sí sucede y es común, ¿no? Uno tiene formulaciones para que esto se reduzca. La mayoría de un antiblock de 5 en una capa de 1, la mayoría va a entrar, digamos, hacia la capa de homopolímero, la capa central, ¿no? Pero sí sucede, desprende. Entonces tienes que saber optimizar tu formulación, tienes que saber cómo extruirlo, tienes que saber cómo cortarlo. Todo este know-how lo tiene Oven. Excelente. La última consulta, Said. ¿Existe alguna aplicación dentro de los productos que tú gerencias para empacar dispositivos médicos que sean compatibles con papel grado médico? Sí existe. No sé si recuerdan que hablamos de homopolímeros y copolímeros, ¿no? Pero unas ciertas mezclas de estos productos en CAST lo hemos probado para eso y funciona perfectamente con el papel. Normalmente quieren un tinte, digamos, medio azul o verde, depende, y es algo que podemos hacer con un cierto volumen, ¿no? Transparente lo podemos hacer tranquilamente, pero normalmente para médicos quieren algún tinte. Pero hemos hecho pruebas con papel en 2 países y ambos han funcionado perfectamente con una fórmula específica, que ya lo tenemos mapeado, ¿no? Excelente, Said. Bueno, te agradecemos pues esta ponencia, igualmente a los participantes. Como Said sabes, nos solicita un poco Samantha desde la gerencia de marketing de Oven. Nos gustaría tomarnos una foto con los participantes que han asistido el día de hoy. Si es posible que dejes de compartir la pantalla e invitamos a los participantes que puedan encender sus cámaras para tomar esta foto y pues que quede un poco el registro de nuestra participación el día de hoy. Vamos a esperar unos segundos más para que otros puedan emprender sus cámaras. Muchas caras conocidas y que esperamos ver también el día de mañana. Bien, voy tomando, gracias. Ok, siguen encendiendo sus cámaras, vamos a esperar unos minutos más. Bien. Ya tomé un primer registro. Vamos a hacer uno adicional. Listo. Ok. Said, algunas palabras entonces de cierre para los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, ¿no? Espero esta presentación ha sido interesante y nuestros equipos comerciales y mi persona estamos listos para más preguntas y más oportunidades. ¿Okay? Así es. Muchas bueno, gracias, Said. Stay safe, ¿no? Stay safe también. Cuídense con esta nueva variante. Yeah. Así es. Así es. Gracias, Said. Gracias, Nicole, quien nos ha estado acompañando con la traducción de este webinar para el público que ha deseado escucharlo en idioma inglés. Nos despedimos por hoy y los esperamos nuevamente el día de mañana ya con el webinar de cierre de esta semana. Muchas gracias con todos y hasta pronto. Chao, chao.